Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Son las 6:02 aquí por Centroamérica, Guatemala. Vamos a dejar de compartir esta pantalla. Y hoy es viernes 16 de febrero y estamos volviendo a esta su pantalla para seguir abordando temáticas, ojalá, de interés de cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos en las diferentes plataformas. Como siempre indicamos, vamos a grabar para que usted y también los demás que van a entrar próximamente a la pantalla puedan tener el contenido. Vamos a volver a compartir la pantalla. Hoy hablaremos sobre esta cuestión que usted ve en su pantalla. El bloqueo fortaleció a Venezuela, es decir, el bloqueo económico financiero que vive Venezuela, aquel país sudamericano que hasta hace algunos años atrás, especialmente en la década de los 80, 90, convirtió, producto del descubrimiento de los pozos petroleros, en el, digamos así, en el Dubái, ¿no? Esa ciudad de Arabia Saudita que estaba asentada sobre pozos petroleros. En los últimos tiempos ha vivido momentos bastante difíciles, y de eso va a hablar Ramón Martínez hoy. Se fortaleció con ese bloqueo, de eso hablaremos hoy, pero Ramón ya estuvo en la sala y volvió y se fue y esperemos que vuelva. Em, ¿Qué tenemos que decir de Venezuela, amigas y amigos? No sé si tú habías nacido cuando estaba corriendo la última década del siglo pasado, 1990, 1980, sobre todo 80, 90. Venezuela, ¿saben qué era? Venezuela social, económica y políticamente, y sobre todo sociopolíticamente, era lo que actualmente es Argentina. Es decir, el sistema neoliberal estaba apoderándose de el país, y claro, lo estaba llevando a la quiebra total. Y entonces, ¿qué ocurrió? La gente salió a las calles, hubo masacres, el famoso Caracazo, al igual que lo que ocurrió en el caso de Perú el año pasado, ¿no? Y lo que seguirá ocurriendo en otros países en la medida en que el sistema neoliberal va privatizando, se va apropiando de todo lo que el Estado ha podido construir, etcétera. Y en ese proceso, en el 98, si mal no recuerdo, surgió una conciencia militar juvenil, valeroso, como fue Hugo Chávez. Hugo Chávez se levantó en armas, ustedes recordarán eso. No pudo vencer, digamos, en la revuelta armada, no pudo vencer, y entonces dijo, no, todo no es el momento, ¿no? Nos retiramos, retirémonos, lo encarcelan, lo procesan, se libera, ¿no? Esto fue, digamos, en el 90 y sí. Y en el 98, no 92, y en el 98 él estaba ya prácticamente volviendo con toda la popularidad posible al poder. Es decir, no volviendo, sino ganando elecciones, ¿no? Eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Y luego Venezuela empezó a recuperar todo lo que el sistema neoliberal había privatizado, sobre todo las empresas públicas, ¿no? Y crear nuevas empresas. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Intentó comprarlo, me imagino yo, diplomáticamente, internamente a Chávez, no pudo comprar. Y en el 2014, 2015, nada menos que el presidente premio Nobel de los Estados Unidos, el que declaró a 8 países la guerra, digamos, en el mundo, y le dieron premio Nobel. Por eso me refiero a Obama, sembró las bases para el bloqueo económico. Es decir, les dijo: ustedes no se quieren rendir a nuestros intereses, pues les bloqueamos, no les permitimos vender su petróleo. Dicen que a ese momento vendía alrededor de 2.5 millones de barriles de petróleo, etcétera, Venezuela. Tenía grandes empresas en Estados Unidos, ¿no? Todo eso ha sido sustraído, ha sido retenido, incluso el dinero que tenía la empresa PDVSA en Estados Unidos, ¿no? Sus bienes, sus activos fueron confiscados, ¿no? Y así intentaron arrodillar al país. Del 2015 a 2017 a la fecha ya corrieron como 8 años. ¿Qué pasó con Venezuela? Venezuela continúa en pie. Obviamente vivió procesos de migración producto de la crisis económica, vivió procesos de inflación, ¿no? Producto de esto de la, ah,
de la negativa por parte de las empresas, ¿no? De querer importar productos, etcétera. Pero muy a pesar de eso, Venezuela no se arrodilló, Venezuela siguió eligiendo a su gobernante. Alguien dice, Pedro, que los venezolanos están pasando hambre, son brutos, eligen a su hambreador. Es que en Venezuela se dan cuenta que el problema no es su gobernante necesariamente y únicamente, sino sobre todo es el bloqueo y en consecuencia los votos, creo que lo que da el venezolano en las urnas no es tanto por el gobierno, sino contra el bloqueo. Y hasta hace unos meses atrás, cuando a los saudíes, a los Emiratos Árabes le dijeron a los Estados Unidos que entró en guerra en la OTAN, ¿no? Y con Israel, etcétera, y el petróleo empezó a escasear en el mundo y especialmente en Estados Unidos, el principal energívoro, es decir, que consume mayor cantidad de petróleo. ¿Qué hizo Estados Unidos? Emiratos Árabes le dijo a los árabes, por favor, vendan más, saquen más petróleo. Aquellos le dijeron, no, si tú sigues apoyando a Israel, nosotros no sacamos más petróleo. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Se acercó nuevamente a Venezuela y le dijo, mejor vamos a retirarte el bloqueo que te hemos hecho al petróleo, mejor tú sigue vendiendo un poco más, produce y vende más petróleo, y le levantó el bloqueo, digamos, contra la venta de petróleo a Venezuela, y a partir de ahí Venezuela comenzó a vender, ¿sí? Pero ojo, ese levantar bloqueo no era necesariamente, como dijeron los medios de comunicación, porque Venezuela le está permitiendo a que la oposición, digamos, delincuencial que hay en Venezuela, participe en las urnas y entonces en premio a esa participación o a esa apertura por parte de Maduro, le está levantando el bloqueo. No, a Estados Unidos no le importa quién participa en las elecciones y quién no participa en otros países. Lo que le importa es quien participe esté bajo sus intereses. Y en ese sentido, no importa si Gaddafi, no importa si Maduro está en el poder en cualquier país, si le dan petróleo, si se someten a sus intereses, él va a defenderlo. Y ocurrió en el caso de Honduras, por ejemplo, la dictadura de los 13 años rompiendo la constitución, o en el caso de Bukele en El Salvador, rompiendo la constitución con el apoyo de los Estados Unidos, pues nos damos cuenta que se pueden hacer procesos electorales totalmente viciados de nulidad, ¿no? En el caso de Guatemala, ah, últimamente nos enteramos de que a Machado en el proceso judicial, el sistema judicial en Venezuela, le dijo que no puede participar en las elecciones próximas en Venezuela porque tiene problemas judiciales con el país. ¿Y qué dijo Estados Unidos? Eso no es posible. Y la Unión Europea también indicó que eso no era posible, no era benigno porque afectaba a la democracia. Y uno se pregunta, ¿qué han dicho estos señores cuando en Guatemala excluyeron inconstitucionalmente a MLP, específicamente a la candidatura de Telma Cabrera y Jordán Rodas? ¿Dijeron algo? ¿Dijeron que era era ilegal, que se afectaba a la democracia? No dijeron nada. ¿Por qué? Porque la candidatura de MLP o la participación política de MLP era una amenaza para el imperialismo euro-norteamericano en estas tierras. Y por lo tanto, lo que puedan decir ellos sobre Venezuela viene sobrando, por lo menos a estas alturas, porque Venezuela, al parecer, va a ir a las elecciones próximamente. Quien esté, digamos, de candidato de la derecha o de la oposición al otro lado, Maduro va. Y seguramente Venezuela va a votar otra vez contra el bloqueo y un bloqueo que, lejos de arrodillar a Venezuela, lo fortaleció porque en Venezuela contaban, y eso es lo que queríamos hablar con Martínez, pero parece que Martínez se fue. eh, el proceso del bloqueo ayudó a que la gente comience a producir lo que consumía. Es decir, por la fiebre del petróleo, la gente únicamente compraba productos y el país compraba productos del exterior. 70%, 75% del producto. Pero con el bloqueo no pueden entrar productos, especialmente de primera necesidad. Y entonces, ¿qué hizo la gente? Reconfiguró incluso sus gustos por un lado y por otro lado también se atrevió a producir la comida, a producir los productos básicos que necesita en su vida cotidiana. Y de esa manera, a través, por ejemplo, de los diferentes programas de las comunas, etcétera, ¿no? El plan Misión, pues, de Tierra Adentro, etcétera, con todo eso salió a flote y el país, lejos de morir, vive. Y claro, Estados Unidos con esta situación del bloqueo ahorcó económicamente al país, mucha gente en situación de pobreza, ¿no? Desesperados salieron, dicen que 4 o 5 millones de venezolanos que representan más o menos como el 20% y eso era un escándalo y decía Estados Unidos, crisis humanitaria, hay que intervenir en ese país y ahora ellos están volviendo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que eso era un teatro y que el país está levantándose económicamente
Y el país es verdad que hay una de las inflaciones más altas del continente después de Argentina. Y Argentina está bajo el mando y sigue bajo el mando de los intereses de los grupos financieros. Pero Venezuela en este momento está haciendo historia como lo hizo Cuba con la actitud de dignidad. De esto queríamos hablar con Martínez, pero no está. Y entonces vamos a dejar esta transmisión cuando son las 6:12. Volveremos en algún momento. Ojalá que Martínez pueda conectarse. Muchas gracias por vuestra atención. Nos veremos. Chao.